Les habla Mario Arturo Castillo Lam. Hoy es 10 de abril de 2021, un día muy especial para mí porque es el cumpleaños número 81 de mi abuelito paterno. Además, quiero compartir con ustedes un webinar sobre el trabajo colaborativo que propone Revit. Voy a abordar temas como los subproyectos, archivo central, archivos locales, la sincronización, entre otras cosas. Además, todo esto lo trabajaré en conjunto con Dropbox, así que espero que les guste y que les sirva. Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando va a ser trabajo colaborativo. Esta es una forma de trabajo colaborativo nativa de Revit. Por eso que vamos a utilizar subproyectos, archivo central, archivos locales y esta manera de trabajar de forma colaborativa se puede hacer en varias maneras. La que vamos a ver hoy va a ser por medio de Dropbox, sobre todo contextualizando que cada vez más estamos trabajando a distancia, home office o varios equipos que están en distintos lugares. Entonces esto nos va a servir. Sí me gustaría como remarcar que no es la única forma de trabajar de manera colaborativa dentro de Revit. Para eso también tenemos el tema de los enlaces, de los vínculos, pero esta forma es, por decirlo de alguna manera, la manera nativa y como que la gracia de poder trabajar de manera colaborativa es por medio de este sistema. Vamos a ver algunas consideraciones generales del trabajo colaborativo por subproyectos. Ya le damos por subproyectos por lo mismo que les mencionaba anteriormente. Tenemos la posibilidad de trabajarlo también por medio de enlaces. ¿Qué estrategia tomar si de esta forma por subproyectos o por medio de enlaces? Depende mucho de la naturaleza del proyecto, depende mucho del tamaño del proyecto, de la complejidad de las personas que van a participar, de todos los especialistas que puedan estar involucrados en uno u otro momento del ciclo de vida del proyecto. Entonces va a depender de muchas cosas. Pero para esta metodología lo que busca es de que varios colaboradores trabajen de forma simultánea en el mismo archivo. Es decir, no tener muchos archivos y que cada uno trabaje de manera independiente y después se enlacen, sino que al mismo tiempo en el mismo archivo puedan estar trabajando dos a más personas. ¿Cuál es el inconveniente que podríamos tener de esto? Que los archivos se pueden empezar a tornar bastante pesados y probablemente pues ya no sean tan fáciles de manipular, pero también hay ciertas cosas que nos ayudan a que esto sea más ligero de llevar. Luego, también nos va a servir mucho para trabajos en donde esté muy sectorizado o donde hayan varios sectores, muy similar a trabajar con otra metodología como son los enlaces por medio de módulos, o bien podríamos sectorizar por zonas del edificio o por niveles o lo más común, como lo vamos a ver, van a ser por tareas o elementos que tienen mucho que ver entre sí para que pueda trabajarse cada uno de los colaboradores en ello. Ahí es donde más lo vamos a usar. ¿Qué son los subproyectos? Pues los subproyectos son formas de trabajo que va a tener cada uno de los colaboradores o espacios de trabajo que va a tener cada uno de los colaboradores. Estos deben de establecerse antes de iniciar. No quiere decir que se pueden establecer después o que no se puedan establecer después. Claro, no hay problema. En cualquier momento se pueden agregar, quitar, eliminar. Eso no hay mayor inconveniente, pero por estrategia y gestión del mismo proyecto, lo más saludable es hacer una planificación previa de cómo se va a llevar el modelo. Por lo tanto, los subproyectos deben de entrar dentro de esa planificación previa. Entonces, nosotros podemos establecer de buena manera cuáles son los subproyectos. Hay que ser muy inteligente al momento de qué tipo de subproyectos vamos a crear o cómo los vamos a plasmar, porque en algunos casos, y como vamos a ver, se tiende a hacer subproyectos por cada categoría. Subproyectos de suelos, de muros, de vigas, de columnas, de ventanería. El problema de hacer ese tipo de subproyectos es de que tal vez se llega a caer casi que a tener categorías, y para eso pues con la visibilidad y gráficos podemos controlar las categorías, y no se trata de eso, se trata de buscar elementos que tengan mucho que ver entre sí y podamos trabajarlos de manera conjunta. Bueno, lo vamos a ver. Otra cosa con los subproyectos, lo que les estaba diciendo, lo ideal es por elementos asociados del modelo. Por ejemplo, todos los elementos de la fachada, lo que forman la envolvente del edificio, pueden formar un subproyecto, entiéndanse, muros exteriores, las cubiertas, puertas y ventanas que estén en el exterior. Eso vendría muy bien para que no entren
con interferencia con otros subproyectos, que podría estar totalmente separado el subproyecto de estructuras y el subproyecto de interiores puede estar totalmente separado, inclusive el subproyecto de paisajismo o exterior o de urbanismo, todo lo que esté en contexto exterior del edificio. Entonces ya son 3 o 4 subproyectos bien grandes que podemos tomar en cuenta. Otra cosa, que los subproyectos se pueden desactivar, es decir, si ustedes están trabajando en el proyecto, todo el tema de la fachada, posiblemente no les interesa ver toda la estructura interior y todo el interiorismo, por lo tanto los pueden desactivar para que en el archivo que ustedes están trabajando, en el proyecto que ustedes están trabajando, no lo vean y sea más eficiente el trabajo y obviamente el equipo responda mejor y aprovechar los recursos del hardware. En esta metodología vamos a tener algo que se le llama archivo central. Realmente el archivo central es el archivo que vamos a estar teniendo para recibir toda la información que van a estar trabajando los colaboradores. Los colaboradores van a estar trabajando en unos archivos que se llaman archivos locales. En estos archivos cada uno va a trabajar, va a guardar su información y la va a sincronizar con el archivo que vamos a tener de manera central. Entonces, este archivo nos lo podemos imaginar como el centro en donde vamos a estar enviando cada uno de los datos que nosotros hacemos en el modelo. Este archivo debe de estar en un servidor. En este servidor, pues hay muchas formas de trabajarlo. Un servidor en una red LAN, puede ser una red WAN, puede ser un servidor en la nube, como lo que vamos a ver hoy. O bien puede ser también, pero ya así igual que en la nube, pero con una nube dedicada, por ejemplo, la que trabaja Autodesk. Entonces debemos de considerar esto. El archivo central no es para trabajar. Lo ideal es de que nunca se abra o se abra muy poco, solamente para darle auditoría y revisiones al modelo. Pero el archivo central no es para trabajar en sí. Es para recibir la información y sincronizar todo lo que hagan los colaboradores, los distintos colaboradores. Es el que se vincula. Bueno, esto lo puse porque en algún momento podemos estar pensando en estar trabajando de manera combinada. Bueno, eso es muy común hacerlo, en donde se combine tanto este trabajo colaborativo por subproyectos como por medio de vínculos. Entonces, si hay varias disciplinas o varios equipos de trabajo que están enfocándose en un submodelo y después se van a vincular, no son los archivos locales los que se hacen link, los que se vinculan, sino son los archivos centrales. Entonces son los archivos centrales que son los que se llevan a la carpeta de compartido y son ellos los que se van a vincular. Bueno, eso lo puse porque si en algún momento se llega a tener ese escenario. Luego están los archivos locales. Los archivos locales es uno por usuario, es decir, vamos a estar teniendo un solo archivo por cada colaborador que esté trabajando. Aquí vamos a tener 2 opciones con nuestros archivos locales. Cada vez que nosotros creemos un nuevo archivo local, lo que teníamos anteriormente, le podemos decir que lo que vamos a trabajar hoy lo sobreescriba y reemplace lo que teníamos anteriormente. Esta es una manera, no tiene nada de malo, pero yo les sugiero que trabajemos, como lo vamos a ver, por medio de un sello horario. Lo que permite esto es guardar con una hora como cuándo fue la última vez que se sincronizó. Entonces ese archivo de sello horario lo que nos permite es tener por lo menos un backup por si en algún momento algo falla o cómo poderlo recuperar y además de tener un récord de lo que vamos haciendo. Entonces eso es muy, muy interesante. Estos archivos locales sí son de trabajo. Estos no son para trabajar, no es como el archivo central. En estos sí podemos estar todo el tiempo laborando. La intención de los archivos locales, como les decía, es sincronizar toda la información que hagan en ese archivo y llevárselo al central. El archivo local se maneja por medio de un ID, por el nombre de usuario de la cuenta de Revit con la que estén trabajando. Puede ser la cuenta de Autodesk, que es lo que yo les sugiero, como también puede ser con un ID que ustedes puedan escribir, como lo que vamos a trabajar hoy. ¿En qué plataformas podemos realizar este trabajo colaborativo de subproyectos? Bueno, para empezar necesitamos Revit. Luego puede ser una red LAN, donde está el servidor, y una red interna. Puede ser una red abierta, una red
que no está en el mismo sitio físico, sino está en varios lugares de la ciudad o en distintos países por medio de una red WAN, como puede ser también BIM Collaborate Pro, que antes se llamaba BIM 360 Design, que era la plataforma de Autodesk para poder trabajar estos modelos. Ahora se llama BIM Collaborate Pro. Realmente esta plataforma es muy buena. Posiblemente el inconveniente es de que es un tanto costosa, pero cuando ya son proyectos un poco grandes o son proyectos que lo ameritan, entre los costos podemos incluir las suscripciones a BIM Collaborate Pro y que realmente lo valen. Lo valen porque evitan muchísimos errores que en otras formas podrían llegarse a dar. Además, esto nos permite estar en cualquier parte del mundo, poder trabajar, tener acceso a esos modelos y poderles dar una continuidad adecuada a los modelos. Y por último, también tendríamos una plataforma como una nube normal, por ejemplo, Dropbox, Drive, OneDrive. Aunque OneDrive, yo he escuchado de personas que han trabajado con OneDrive sin ningún problema. La verdad es de que yo intenté usarlo y cuando lo usé no me funcionó. Inclusive no es hacerles mala publicidad porque OneDrive, la plataforma de Microsoft 365 es bien interesante, es muy atractiva y tiene muchas herramientas que para mí es una de mis favoritas. El problema es de que nunca me funcionó por el trabajo de colaborativo por medio de su nube. Tal vez tendríamos que hacer algunas cosas, pero inclusive hasta personas de Microsoft lo estuvimos viendo y nunca lo pudimos hacer trabajar. Ahora con Dropbox y Drive sí ha funcionado muy bien. De hecho, en estos momentos estoy trabajando con Drive, aunque la que vamos a ver hoy es con Dropbox. La metodología es exactamente la misma, no hay ningún cambio. Lo vamos a ver con Dropbox porque es una de las plataformas más comerciales o lo que más mercado ha tenido, mucho más años ha estado en el mercado y además la sincronización de Dropbox también he podido experimentar que es un poco más rápida. Entonces permite pues ese tipo de cosas. Otra situación es de que Dropbox puede llegar a tener equipos, al igual que OneDrive puede llegar a tener equipos y tiene algunos otros controles de privacidad muy interesantes. Pero bueno, ya va a ser cuestión de gustos con los que ustedes quieran trabajar. Y que también la mayoría de personas ya tienen un Dropbox desde mucho tiempo y ya tienen una suscripción. En cambio con Drive de G Suite, que ya no se llama así, creo que se llama Workspace, tiene que comprar un más espacio o tendría que tener una cuenta en esa ya institucional en Drive. Entonces posiblemente les resulte bien Dropbox. Pero como les decía, la metodología es exactamente la misma. Otro concepto que vamos a tener mucho son las pertenencias. En algún momento estos elementos que son los subproyectos, ustedes pueden ser dueños, pueden ser propietarios de esos subproyectos o de algunos elementos. No necesariamente tiene que ser todo, pero normalmente se hace uno propietario de todos los subproyectos. O bien podrían tener la figura de prestatarios. No son como propietarios temporales de un elemento, pero ustedes no son los dueños, no son los propietarios, simplemente los prestan. También vamos a tener un concepto de solicitar permisos. Ustedes en algún momento se van a topar que algún otro elemento lo van a tener como dueño, otro va a ser propietario, otro usuario, otro colaborador, pero ustedes necesitan hacer uso de ese elemento, mover una puerta, una ventana, mover un muro, etcétera, o colocar una puerta dentro de un muro que es de otra persona, de otro colaborador, y no van a poder porque ese muro o lo que quieran modificar es propiedad de otro colaborador. Entonces le van a solicitar un permiso. Esa persona va a decidir si les da ese permiso o se los deniega. Entonces esa figura la vamos a estar viendo constantemente. Y también vamos a ver el concepto de ceder. Esta es una actividad muy interesante porque vamos a estar cediendo constantemente los elementos que nosotros tengamos siempre que salgamos del modelo, pero van a haber algunos que valdría la pena nunca ceder. Entonces igual lo vamos a ver así despacito. Pues estas serían las consideraciones generales que vamos a estar trabajando en
por medio del trabajo colaborativo. Esto aplica a cualquier plataforma que estemos trabajando, si es BIM Collaborate Pro, si es una red doméstica LAN con un router y por medio de una red Wi-Fi en casa, y ahí tenemos 3 equipos y los estamos utilizando, funciona igual. O si tenemos un servidor y utilizamos Windows Server y dentro de ello está Revit Server y inclusive tenemos varios servidores en la ciudad o varios países que se conectan, funciona igual. O si vamos a usar BIM Collaborate Pro, funciona igual, exceptuando que ahí en BIM Collaborate Pro, cuando ustedes lo utilicen, no van a tener la figura de archivo central y local. Ahí ustedes se despreocupan, simplemente abren el archivo y empiezan a trabajar sin ningún problema. O si van a utilizar Dropbox o cualquier otra nube, cualquier otro sistema de almacenamiento en la nube. Entonces aquí les puse esta gráfica muy sencilla, en donde la intención es que vamos a tener un archivo central y cada usuario va a estar enviando la información a ese archivo central, y de ese archivo central cada usuario va a estar actualizando para ver qué han hecho los demás. Así de sencillo. Ahora, como nosotros vamos a estar trabajando con Dropbox, es muy importante tener reglas. Normalmente no soy partidario de establecer reglas de trabajo o sea, es mejor tener consideraciones muy generales y que cada persona, cada equipo, cada empresa, cada institución, pues se adapte a estas mismas consideraciones generales, las adapte a su metodología de trabajo. Sin embargo, para Dropbox o para OneDrive o para el Drive de Google, sí es importante que se sigan estas reglas casi que al pie de la letra. De lo contrario, generan problemas. Estas plataformas no son plataformas que han sido creadas para poder trabajar de manera colaborativa con Revit. Entonces no es nativo, por lo tanto genera conflictos. Si una de estas reglas no se cumple, seguramente y sin lugar a dudas les va a causar conflictos, y la manera de trabajar pues no va a ser amena, no va a ser fluida. Van a estar pasando la mayor cantidad del tiempo intentando corregir esos problemas. Realmente esos problemas se dan al inicio, cuando uno no tiene mucha experiencia en cómo sincronizar o se le olvida una de estas reglas y pues falla. Ahí hay que repetir algunas cosas, regresar trabajo y volverlo a establecer. Entonces ahí es molesto. Sin embargo, conforme uno se va acostumbrando, se van a dar cuenta que las reglas son muy, muy intuitivas y se adaptan muy bien a la manera de trabajar. Otra cosa, estas reglas, aunque pueden aplicarse a equipos de 5, 6, 10 personas, lo sugerible es de que no se haga para equipos de más de 3 personas. He podido tener alguna experiencia que con 3 personas, si uno sigue las reglas y trabaja con 3 personas, los equipos son de esa cantidad, pues los proyectos fluyen muy rápido y van bien, no hay ningún inconveniente. Pero ya cuando hay 5 personas, 6 personas, entonces ya la velocidad del trabajo no es la misma, ya se vuelve complicado, se tiende a cometer errores y a corromper los archivos. Entonces mi sugerencia es esa. Si en algún momento los equipos son de 6 o son de 8 personas, lo sugerible es hacer archivos centrales por cada disciplina o cada sistema. Podríamos tener un archivo central para arquitectura, para estructuras, para MEP. Bueno, lo normal, lo que normalmente se hace. Y así poder tener pues diferentes archivos por disciplina, y que los equipos ya no sean todos los que trabajan en el mismo proyecto. Ahora, si el proyecto demanda tener más de 3 personas y que definitivamente tienen que estar en esa disciplina trabajando de manera simultánea, creo que Dropbox no es la plataforma más indicada. Creo que ahí sí optaríamos por trabajar por medio de BIM Collaborate Pro o por medio de un servidor y de varios servidores según el lugar en donde se encuentren las personas. Pero el inconveniente de los servidores es que sí ya necesita de una persona dedicada a estar viendo las redes y todo lo correspondiente a ese equipo. Entonces, esa es una de las reglas principales, la cantidad de personas. Las otras reglas muy importantes son las carpetas. Primero, el Dropbox va a funcionar como el servidor y por lo tanto debe estar en el disco C. Todos los participantes de todo este proyecto, de todos los que van a trabajar de manera colaborativa, deben de tenerlo en el disco C. Si no lo tienen en el disco C,
no va a funcionar. Entonces esto es muy importante. Otra cosa importante, que después de haber creado la carpeta del proyecto no se le debe de cambiar nombre. Se le cambia nombre y ya no va a seguir la ruta y van a empezar a aparecer los problemas. Si en algún momento se necesita cambiar nombre, entonces ese central se descentraliza, se cambia de nombre a la carpeta y se vuelve a generar central. Y después todos los locales anteriores hay que quitarlos y hay que crear nuevos locales de cada usuario. Entonces así se puede, pero requiere otros procesos. Por lo tanto, yo les sugiero que no lo hagan, al igual que no mover la carpeta. La carpeta la tienen en un punto y la mueven, después van a tener problemas para sincronizar. Por lo tanto, les sugiero que si necesitan mover, entonces descentralizamos del central una copia, lo sacamos de ahí, lo movemos la carpeta y volvemos a convertir en ese central como un archivo central. Ese central descentralizado vuelve a ser central. Bueno, compartir con los otros colaboradores y que cumplan con todo lo anterior. Nosotros, esa carpeta que vamos a tener en Dropbox, que va a estar dentro del disco C, hay que compartirla con las personas que nos van a estar colaborando con los que nosotros vamos a estar colaborando. Pero tenemos que tener en cuenta que las otras personas tienen que tenerlo también en el disco C. No le deben de cambiar nombre, no la deben de mover. Y algo muy importante que no se los puse aquí, pero sucede que muchas veces yo le pongo proyecto X y mi colaborador ya tiene una carpeta que se llama proyecto X, va a dar problemas. Entonces es importante que estos nombres de las carpetas pues no se repitan. Sugerencia es que cada carpeta tenga el nombre del código de proyecto. Entonces, como empezaba con un número, como podemos hacerlo, ¿verdad? Con un número y después colocar el nombre, código de proyecto y su nombre. Entonces no se va a repetir. Eso pues va a permitir que no suceda este escenario. Luego vamos a tener que cada colaborador debe tener una carpeta dentro de su PC. Esta puede ser donde ustedes quieran. En el escritorio, en sus documentos, en un disco externo. Bueno, no en un disco externo, sino un disco auxiliar, un secundario, o si tienen varios discos en uno de ellos de trabajo. Es lo adecuado. Si lo tienen en Dropbox tampoco hay problema. El asunto es de que nosotros vamos a estar generando archivos locales con sello horario, como vamos a ver. Y cada vez que ustedes generan un archivo con sello horario, pues crea un nuevo archivo y eso va aumentando de tamaño. Y si están en un espacio como Dropbox, se les va a ir consumiendo sus megas o gigas, o depende. Si ya tienen mucho espacio, pues no habría problema. Pero va a estar en constantemente cargando a la nube todos los documentos. Posiblemente no les interesa. Pero como les digo, pueden tenerlo en cualquier lugar. No les sugiero de primera mano tenerlo en Dropbox, a menos de que tengan bien dividido el área de trabajo y el área personal. Pero si lo tienen en Dropbox, muchas veces uno tiende a confundirse y meterlo en la carpeta del proyecto del servidor. Y ahí va a dar un problema. Bueno, el problema no lo va a dar el programa en sí, sino va a dar el problema que ustedes en algún momento quieran abrir el local y por error van a abrir el central y van a empezar los problemas. Entonces, por prevención les sugiero que no lo haga. El archivo central, abrir lo menos posible, o de ser posible, nunca abrir. Abrirlo nada más para auditorías. No sé si nos va a dar tiempo de hacer auditoría de modelos, pero sí, o auditar o revisar un central, pero si esto se llega a dar, pues entonces todos los demás participantes cierran sus archivos locales para evitar problemas. La persona que va a darle el mantenimiento al archivo central lo abre y ya puede darle el mantenimiento adecuado. Lo vuelve a cerrar y entonces ya todos los demás colaboradores ya pueden volver a crear su archivo local y trabajarlo. Esto aplica para todo. Están en Dropbox como que si estuvieran en una red de LAN. Eso es igual. Esto de abrir lo menos posible también. Si están con BIM 360 o BIM Collaborate, ahí no hay problema. Ahí no está esta figura, entonces no hay inconveniente. Archivo local. Los archivos locales con sello horario, como les decía, crearlo con sello horario. Si ustedes lo prefieren sobreescribir el anterior, no hay problema tampoco, no es necesario, pero es muy útil tener con sello horario. En la carpeta personal, lejos del central, eso lo decía por lo que les comentaba, que en algún momento podemos estar teniendo, por estar trabajando rápido o alguna cosa, una distracción y abrir el archivo central. Entonces, si está lejos, posiblemente podamos prevenir ese problema. Sincronización, esto sí es sumamente importante.
Primero, no hacerlo sin antes informar al equipo que ustedes van a sincronizar. Háganlo inclusive si no están trabajando, son conscientes que los demás no están trabajando en un archivo local en ese momento, no, no eviten hacerlo. Colóquenlo. Para esto yo les sugiero tener un canal de chat del equipo. No les sugiero WhatsApp o este tipo de plataformas porque estas tienden a restar la productividad, pero sí pueden estar en otro tipo de plataformas como por ejemplo Slack, o si tienen una cuenta de Microsoft pues tienen ahí Teams, o si tienen una cuenta de Workspace van a tener el chat de Google, etcétera. Entonces una plataforma de esto. Y siempre informen. Mi sugerencia es poner qué archivo central qué archivo de qué disciplina están actualizando, sincronizando. Por ejemplo, están trabajando en arquitectura, ponen modelo arquitectura y ponen la hora en la que están sincronizando. Sincronizando arquitectura a las 8 a.m. Eso les va a dar la señal al resto del equipo, como va quedando el récord de lo que ustedes van haciendo, de que ya tienen una sincronización. Y otra cosa que es importante, que saben que el resto del equipo no va a sincronizar en ese momento. Porque es algo muy importante que no se hagan las sincronizaciones de manera simultánea entre 2 o más colaboradores. Lo que pasa es de que cuando uno hace esa sincronización van a entrar errores o van a producirse errores porque Dropbox no va a saber qué sincronización entró o lleva la prioridad. En cambio, por ejemplo, en una red LAN o por medio de Veeam Collaborate, lo que hace es de que el software detecta quién tiene cada elemento, él hace el análisis y hace que pueda sincronizarse sin ningún problema. Dropbox no tiene esta posibilidad, por lo tanto genera errores. Es por ello que debe de evitarse a toda costa que la sincronización sea en simultáneo. Si no, ustedes van a ver que va a salir un archivo central nuevo y va a aparecer con el nombre de conflicto y aparece el nombre del usuario con el que se creó el conflicto, inclusive creo que aparece la hora. En ese momento ya las sincronizaciones ya no van a estar llegando y van a ser problemas serios porque mucho trabajo se va a perder. Entonces, muy importante que no se sincronicen al mismo tiempo. Les repito, si esto está en otras plataformas que no sea Dropbox, que no sean plataformas no dedicadas, ese problema no se da. ¿Cómo se puede evitar ese problema? Pues establecer horarios. La sugerencia es cada 5 minutos darle un espacio a cada colaborador para que sincronice. Como son solo 3, va a haber un espacio entre que una vez que uno sincroniza a volverlo a hacer de cada 20 minutos. O sea, yo podría estar sincronizando cada 20 minutos sin ningún problema. Esto también tiene mucho que ver con las velocidades del internet. Si en algún momento alguien tiene una velocidad muy lenta, posiblemente valdría la pena revisar cuánto se tarda en cargar todos los cambios, llevarlo a la nube y que sincronice, porque puede ser que esos 5 minutos que yo les estoy diciendo no sean suficientes, sobre todo cuando los archivos ya van un poco cargados. Es por eso también que lo ideal es que los archivos no superen los 80 megas de tamaño, para que también sean fáciles de trabajar. Entonces, con esto de establecer horarios lo pueden hacer. Cada 5 minutos se puede decir, bueno, yo voy a estar sincronizando, o las horas que yo voy a poder sincronizar va a ser a las en punto y a las y 30 cada media hora. Mientras el otro colaborador va a poder estar trabajando a las y 10 y a las y 40. Y el otro va a estar trabajando a las y 20 y a las y 50. Entonces en cada hora yo puedo sincronizar y eso me va a dar el rango de que no me voy a topar, no voy a tener sincronizaciones simultáneas con otro usuario. Ahí ustedes van a tener cubierta esa parte. Otra cosa importante es ceder siempre al sincronizar. Nosotros podemos optar si lo que estamos trabajando y en ese momento somos propietarios o somos prestatarios de esos elementos, los podemos ceder para que otro lo pueda tomar. Eso va a ser un trabajo muy personal, bueno, una decisión personal del trabajo si lo queremos hacer o no. Mi sugerencia es que siempre lo cedan para que otra persona no vaya a tener conflicto, porque si ustedes no se encuentran en ese modelo trabajando y otra persona necesita utilizarlo y ustedes son los propietarios, no lo van a poder usar. Van a tener que esperar a que ustedes se conecten para que puedan pues tener los permisos de trabajar en los modelos, en esos elementos. Entonces mi sugerencia es siempre ceder. Ustedes van a sincronizar
Cada vez que ustedes sincronicen, también les sugiero que agreguen comentarios clave, por ejemplo, hitos del proyecto o qué fue lo que hicieron en términos generales, muy breve, clave, de manera clave, para poder identificar. Lo que pasa es de que si en algún momento llega a haber algún problema o hay que retornar a una versión anterior del modelo, podemos buscar en el historial todas las veces que se ha sincronizado, buscar la fecha y la hora en la que se sincronizó y pues nos vamos a tener un mayor control si tenemos un comentario clave de qué se hizo esa vez y pues obviamente podemos retornar a esa parte. Lo que hay que tener en cuenta es de que con esto también vamos a poder llevar un control de qué tanto estamos trabajando. Entonces si tenemos un equipo de trabajo, pues esto nos vendría bien para darle esa auditoría de que si realmente estén laborando, si estén trabajando o si se estén cumpliendo las metas establecidas. Entonces, los comentarios clave también se los sugiero. Eso es con el punto de sincronización. Con el punto de los subproyectos, lo que les decía anteriormente, planificarlos previamente. ¿Sí? Necesariamente hay que planificarlos previamente. También hay que evitar gestionarlos de forma simultánea por 2 o más colaboradores. Es decir, que 2 personas entren a la pestaña de poder gestionar y modificar los subproyectos. Hay que intentar evitarlo hacer de manera simultánea. Esto se puede evitar si se planifican previamente. Se evita todo esto y luego si nosotros empezamos a ceder todo lo que hacemos. Si nosotros lo cedemos y además lo hemos gestionado previamente y se planifican, seguramente no vamos a necesitar estar en constante gestión de estos subproyectos. No quiere decir que no se pueda hacer, no hay problema, solamente que si se va a gestionar, se va a tomar uno de los subproyectos como propietario, algún colaborador, vale la pena que se lo informe al resto del equipo. Con eso ustedes no van a tener ningún inconveniente. Obviamente, si hay un cambio de nombre, si hay un cambio drástico en los subproyectos, como eliminar alguno o agregar nuevos, vale la pena que se le comunique al resto del equipo para que esté consciente. Y con el punto de las propiedades, de qué van a ser dueños, de qué van a ser propietarios, pues yo sí les sugiero que los ejes, niveles y elementos muy sensibles, bueno, básicamente son los ejes niveles, posiblemente las coordenadas, los puntos de origen, no, el de origen, no, el punto de reconocimiento y el punto de emplazamiento de proyecto, perdón, punto base de proyecto y el punto de reconocimiento, los ejes y los niveles sean propiedad de alguien. Lo que pasa es de que cualquier colaborador, cuando uno está trabajando y por descuido mueve un eje, y en el eje pueden estar vinculados muros, puertas, muros, la estructura, columnas, vigas, zapatas, etc. Cuando uno mueve el eje se puede llevar todo eso y lo pudo haber movido por error. Entonces, mi sugerencia es crear un usuario muy especial que tenga como propiedad estos elementos, ejes y niveles o cosas muy sensibles que no deben de moverse o que están fijas y que así no las puedan estar manipulando tan fácilmente. Y recuerden, cada vez que uno mueve algo hay que solicitar permiso si uno no es dueño. Entonces, como uno no es propietario, le va a pedir permiso al otro colaborador. Pero como es un usuario muy especial, que normalmente no va a estar trabajando, sino solamente va a ser el gestor, no va a estar recibiendo esas constantes solicitudes porque sabemos de que los ejes y niveles, para moverlo deberíamos de tener una autorización de un nivel aguas arriba que nos permita decir, bueno, si los puede mover o no los puede mover. No es algo que deberíamos estar moviendo. Entonces, esta sería la única sugerencia de que alguien sí sea propietario. Y después todos los demás elementos bajo la figura de prestatario. Es decir, nadie es propietario de nada, solamente prestan esos elementos para evitarse esos conflictos de que si alguien sale, pues no tiene la posibilidad de seguirlo trabajando. A menos de que, se me ocurre, alguien está trabajando el tema estructural y no quiere que alguien más lo esté manipulando porque afectaría el trabajo. Entonces, en ese caso no hay que extender la figura de prestatario. En ese caso, la figura de lo mejor es ser propietario de esos elementos. Entonces, pero aquí en Dropbox lo ideal sería que estén trabajando como prestatarios. Es mucho más sencillo. Solicitar permisos solamente los necesarios. Si no, ustedes se van a pasar más tiempo resolviendo permisos, dando autorizaciones que realmente trabajando. Entonces, la menor cantidad de permisos solicitar mucho es lo mejor, mucho mejor. Pero
Esto se puede evitar si nosotros planificamos de manera correcta los subproyectos. Si lo planificamos de manera correcta, seguramente los permisos van a ser pocos. En cambio, si planificamos de muy desordenados los subproyectos o tenemos muchos subproyectos o al contrario muy pocos subproyectos, vamos a caer al hecho de que vamos a estar teniendo que pedir permisos a cada poco y eso, como les menciono, pues es bien molesto estar viendo los permisos. De que se van a dar y siempre va a existir, y de hecho esa es la intención, tener ese traslado de información y solicitud de permisos, pues eso es obvio, pero que no sean excesivos. Y por último, cada vez que nosotros pidamos una solicitud, un permiso, por el hecho de tener por medio de Dropbox, es probable que la notificación de que alguien está pidiendo permiso o solicitud de permisos de algo no llegue en su momento adecuado, puede llegar un poquito más tarde y a nosotros nos interesa trabajar en ese momento con ese elemento. Entonces igual le comunicamos al equipo que están solicitando esos permisos y a qué usuario se le está solicitando, y así también por lo menos pueden ir un poco más rápido. Bien, estas serían las reglas generales para trabajar en Dropbox. Esto se aplica en Google Drive, se aplica en otras plataformas, exceptuando, bueno, también se puede aplicar muy bien a un trabajo en LAN, exceptuando tal vez el Veeam Collaborate, porque ahí no hay locales ni centrales. Pero bueno, sí hay locales, cada uno tiene su propio local, pero se olvidan de la figura del central. Entonces son las reglas generales junto con las condiciones generales que deberíamos estar teniendo. Entonces, primero vamos a saber cómo es lo de Dropbox acá. Voy a entrar a mi cuenta de Dropbox y así la pueden ver. Bien. Aquí estoy ya en mi cuenta de Dropbox. La sugerencia es instalarlo en la PC. Para eso, si no estoy mal, en esta parte de, creo que es, aquí está, instalar aplicación de Dropbox. Ustedes le dan clic y les va a descargar los instaladores. Al momento de instalarlo, ustedes ya lo van a tener en su equipo. Una de las cosas que debemos considerar es de que en el equipo, aquí no les puedo mostrar porque en esta pantalla que estoy compartiéndoles no tiene los iconos, pero en la parte de la barra de tareas va a aparecer el símbolo de Dropbox. Si ustedes le dan clic derecho, vamos a ver. Voy a ver si puedo hacerle un screen a esta parte. Y ya. Así se los puedo mostrar. A ver si lo tengo aquí. Cuando ustedes le dan clic derecho les va a aparecer esto, ¿sí? Entonces aquí le vamos a dar clic en preferencias. Cuando ustedes le dan clic en preferencias les va a aparecer lo que les voy a compartir ahorita. Va a venir y les va a aparecer este menú de preferencias de Dropbox, ¿sí? Cuando ustedes tengan esto ya habilitado, lo que hay que buscar es en la parte de sincronización, va a aparecer la posibilidad de mover. Al instalar Dropbox no aparece aquí, sino aparece en C, diagonal, user o el nombre de que tenga el usuario. Y luego va a venir Dropbox, pero ustedes le dan clic en mover y buscan este equipo. Entonces buscan este equipo o mi PC, sería este equipo, y luego disco C. Ahí le dan a aceptar y lo que les va a hacer ahora es de que va a aparecer esta ruta C, diagonal, Dropbox. Esto es muy importante que cada colaborador, sin ninguna excusa, tenga en ese lugar la carpeta de Dropbox. Si esta carpeta de Dropbox está en otro lugar, no va a funcionar. Es muy importante. Entonces, teniendo ya abiertas las preferencias de Dropbox y colocado en otro lugar que no sea, bueno, colocado en el disco C que no sea otro lugar más que ese, entonces le vamos a dar a aceptar y también vamos a poder ir directamente al disco C. Vamos a ver, ahorita lo vamos a poder ver. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que ya aparece
Si ustedes miran en esta parte ya me aparece Dropbox en mis accesos directos y puedo ingresar a él o bien venir a este equipo y vamos a poder notar que entre mis discos tengo el disco C, que es este que tengo aquí. En el disco C puedo ingresar al disco C y dentro de ello voy a tener Dropbox. Teniendo el Dropbox aquí en el disco C es muy importante. Lo que voy a hacer ahora, esto lo debe de hacer la persona que va a crear el archivo central. Aquí nosotros vamos a crear nuestra carpeta del proyecto o la carpeta del servidor. Bueno, el Dropbox es el que funciona como el servidor, por lo tanto aquí estaría la carpeta del proyecto. Entonces le vamos a poner un número y le vamos a poner ejemplo. Y así, si nosotros tenemos otra carpeta en este lugar con otros nombres, pues se van organizando, pero además podemos asegurar que este código no aparece en las carpetas de los demás colaboradores. Entonces no se repite, eso es muy importante. Y la otra cuestión que nos va a tocar es compartir esa carpeta. Yo les sugiero que compartamos la carpeta ya que hasta que tengamos creado nuestro archivo central de buena manera. Entonces, con esto estaríamos generando las primeras reglas, que es tener el Dropbox en el servidor, que no lo vamos a cambiar de lugar, no le vamos a cambiar de nombre, y después lo vamos a compartir con el resto del equipo. Bien. Con esto nos vamos a ir entonces a Revit, ya a poder ver cómo empezar a trabajar. Yo ya aquí tengo abierto un archivo normal, es una plantilla normal, en donde voy a trabajar. Lo primero que voy a hacer es crear o configurar, esto lo debe de hacer todos los colaboradores, configurar el ID o la identificación que va a tener Autodesk para poder trabajar, o bien, y además también tendríamos que configurar la carpeta en donde vamos a estar guardando nuestros archivos locales. Yo para eso creé una carpeta en el escritorio, vamos a ver, la tengo por acá, en donde voy a estar colocando mis archivos locales. Entonces todos los archivos locales que voy a estar trabajando los voy a ir guardando en esta carpeta. Entonces desde Autodesk lo que voy a hacer es venirme a la ficha de archivo, a opciones, y en opciones vamos a buscar en la parte de ubicaciones de archivos, vamos a cambiar la ruta por defecto para archivos de usuario. En esta ruta por defecto en este momento, y creo que de manera general siempre viene en documentos por defecto. Entonces lo vamos a dar clic en examinar, voy a ir al escritorio y aquí está archivos locales. Le voy a dar a abrir y ahora podemos ver que la ruta ya está en el escritorio y archivos locales. Quiere decir que todos mis archivos locales que yo cree de manera, cada vez que esté trabajando de manera colaborativa, a partir del archivo central, van a guardarse en esta ruta. Es decir, todos los archivos locales van a aparecer de manera automática aquí. Esto es muy importante. Otra cosa que es importante, siempre en archivo, opciones, además de esto de la ruta, es ver el nombre del usuario. En este momento tengo mi nombre de usuario que me deja la cuenta de Autodesk. Si yo inicio sesión con la cuenta de Autodesk, en esta parte de arriba donde dice iniciar sesión, en este Info Center, vamos a estar teniendo también el nombre del usuario, pero en este caso lo acabo de cerrar sesión porque voy a necesitar tener 2 o más usuarios abiertos para ir haciéndoles el ejemplo y que podamos ir entendiendo cómo sincronizar, cómo trabajar de manera colaborativa. Entonces ahorita voy a dejar pero este nombre de usuario es el que ustedes deben de colocarle a la máquina o, a la cuenta de Autodesk. Pueden usar la cuenta de Autodesk o colocar el que ustedes deseen. Es importante que se recuerden cómo le pusieron, porque si ustedes no ceden la propiedad de sus elementos y no se recuerdan o no saben cómo era el nombre del usuario, no van a poder modificarlos. Entonces esto es muy importante. Bueno, vamos a dejar con este nombre por el momento. Y el primer paso va a ser generar el archivo central. El archivo central se puede generar desde un archivo totalmente en blanco, desde cero, como un archivo que pueda tener pues ya algo trabajado. Quiere decir que un archivo que ya está, un proyecto que ya está trabajado, ya va avanzado, se puede convertir en cualquier momento como archivos locales y centrales, sin ningún problema, de manera colaborativa. O bien desde un inicio, como les había venido diciendo, lo ideal sería empezar a trabajar ya todo planificado y que van a entrar. Pero ese escenario pues no siempre se da, entonces pueden haber de varias formas.
En este momento voy a generar solo unos ejes, porque me van a servir como ejemplo, solo unos ejes de referencia y que además me van a servir para mostrar otro tema como son los subproyectos. Pero como les repito, pueden empezar con el archivo totalmente en limpio. Entonces el primer paso, sea que tengan o no tengan cosas, dentro del modelo es irnos a la ficha de colaborar. Primer paso de la ficha colaborar, le vamos a buscar en el grupo gestionar colaboración, la parte donde dice colaborar. Cuando nosotros le demos por primera vez a colaborar y nosotros no hemos guardado el archivo por primera vez, nos va a decir esto, guardar el modelo y continuar. Si no lo guardamos, no vamos a poder generar el archivo local, perdón, el archivo central, no va a poder empezar a compartirse ni a trabajar de manera colaborativa. Por lo tanto, sí o sí hay que guardarlo. Lo podemos hacer directamente desde el botón de guardar o también lo podemos hacer desde colaborar y darle guardar en modelo y continuar. Aquí nosotros vamos a buscar la carpeta de Dropbox, vamos a buscar el archivo que hemos la carpeta del proyecto que hemos creado y le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner ejemplo. Y bueno, realmente este no debería ser el nombre, o sea, el nombramiento debería ser mucho más elaborado para poder identificar, pero en este momento para hacerlo más sencillo le vamos a poner así. Ejemplo central. ¿Por qué le coloco la palabra central? Para dejar muy claro que ese archivo no es de trabajo, sino ese archivo es para que todos los demás colaboradores tengan en cuenta que de ahí tienen que sacar sus archivos locales. Muchas veces por no ponerle un identificador, un código o la palabra central, muchas veces se olvida y empiezan a trabajar en ese archivo y ahí es donde, como les decía, empiezan a generarse los inconvenientes. Y aquí es momento de darle guardar. Sin embargo, yo siempre veo aquí en opciones y veo cuántas copias máximas de seguridad. Por defecto vienen 20. Yo pongo entre 1 a 3 según lo que considere que es necesario para el proyecto, pero más de 3 ya se me hacen que es demasiado. Le voy a dejar hacer como una copia y le voy a dar guardar. En este momento el archivo ya ha sido guardado. De hecho, si yo me voy a mi carpeta de Dropbox, que la tengo aquí, voy a poder notar que tengo la carpeta del proyecto y dentro de ella ya tengo este archivo. Vean que en esta carpeta solamente tengo el archivo RBT. No tengo nada más por el momento. Entonces tengo el archivo RBT, pero en Revit ya me apareció este menú. Ahora en este menú me preguntan si yo quiero colaborar en la red o con una gestión de documentos BIM 360. En este caso, como voy a estar trabajando en una red local o en una red extensa, una red WAN, voy a utilizar en la red. Como es Dropbox, me va a utilizar esta opción en la red. Aquí yo le voy a dar clic en aceptar y ya se ha creado el archivo como local, como central. Hemos empezado a trabajarlo como central. Esto es bastante importante porque hasta este momento, si nosotros nos vamos a la carpeta de Dropbox, sigue siendo un archivo RBT, pero la primera vez que yo lo guarde, me va a decir, esta es la primera vez que se guarda el proyecto desde la activación de uso compartido. Se recuerda que le di colaborar en la red, entonces activé el uso compartido, pero no lo he guardado. En el momento que yo lo guarde, mi archivo en Dropbox, este archivo va a estar acompañado de otras 2 carpetas. Le voy a dar que sí. Y veamos qué es lo que pasa. Vean, empezaron a aparecer estas carpetas. Aquí van a empezar a preguntar si quieren borrar algunas cosas. Hay que ponerle que mueva fuera de Dropbox, que esto cada vez que entra nueva información lo va a estar reemplazando. Entonces nos van a estar haciendo esas preguntas constantemente. Para eso se le puede dar clic en ese botoncito donde decía no volver a mostrar este anuncio y así de manera automática los borra. Lo que pasa es que va reemplazando información, archivos y otras cosas. Pero esto es muy importante, vean, ya tenemos 2 carpetas que no hay que tocar, no se necesitan manipular, no hay que modificar para nada. Y otra cosa importante, este archivo ya no es un archivo estándar de Revit, sino es un archivo central de Revit. Por lo tanto, en ese archivo ya no volvemos a trabajar, ¿sí? En este momento estamos trabajando, es el que tenemos abierto, pero en un momento vamos a dejar de estar trabajando en él y solamente nos va a servir para estar guardando los elementos.
Otra cosa importante son los subproyectos. En este momento los subproyectos, si yo le doy clic a esta opción, me voy a dar cuenta que solamente tengo dos. Y los subproyectos tienen varias cosas. Lo primero es de que estos dos que ha creado les ha puesto un propietario. Este propietario es el nombre del usuario que tenía esta cuenta de Revit con la que acabo de iniciar sesión. Como pueden notar, tenía mi mismo nombre de propietario. Yo puedo tomar o ceder uno de estos elementos si yo le doy clic en editable y lo paso a que no. En este momento, vean, ya no soy propietario de estos elementos que estén en el subproyecto de rejillas y niveles compartidos. Si yo le doy que sí, vuelvo a ser propietario. Esta es una manera de volverse propietario o quitar la propiedad de ese subproyecto. O bien puedo darle clic sobre no editable y también le estoy quitando que sea propietario. Cuando aparece editable, sí y no, no se está refiriendo si nosotros podemos editar los elementos que estén en ese subproyecto. Lo que nos está diciendo es de que si somos o no somos propietarios de esos subproyectos. También lo puedo volver a activar acá. En el lado de nombre, aquí nos van a aparecer todos los subproyectos. Por defecto crea dos, ¿sí? Uno, Revit de manera automática creó este subproyecto para las rejillas y niveles, como vamos a ver, y otro que se llama subproyectos va a colocar todos los modelos, pero esos subproyectos no son los que a nosotros realmente nos interesan, sino vamos a crear los que realmente nos van a servir, vamos a usar dentro del proyecto. Entonces, teniendo esto, también, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, no solamente genera estos dos subproyectos, también crea otro tipo de subproyectos, por ejemplo, normas del proyecto, vean, todos estos subproyectos los generó de manera automática el programa. Vienen por defecto, sí se pueden hacer propietario alguno de los usuarios, de los colaboradores, pero no se pueden cambiar de nombre. También vamos a tener vistas, vamos a tener familias. Entonces van a haber muchas cosas que se van a trabajar. No vamos a entrar a detalle con este tipo de subproyectos, pero nos vamos a quedar con los creados por el usuario, que son los que más vamos a estar trabajando. Como les repito, hay más tipos de subproyectos, pero por general no se van a estar modificando tanto. Estos van a estar sobre todo orientados más para el gestor que esté llevando el proyecto. Entonces no creo que nos dé tiempo de revisarlos a detalle, pero sí el de creados por el usuario. Vamos a empezar a crear más subproyectos, solo que antes vamos a ver qué es lo que nos pregunta, qué es lo que está pasando. Entonces voy a salir. Lo único que ahorita me preguntó si me quería volver uno de los subproyectos activos. Le dije que no. Voy a venirme acá y vean, aquí tengo estos elementos. Si yo veo en la parte inferior, antes de volverlo central y de manera colaborativa, esta parte estaba en gris, estaba inhabilitada, era inactiva. Aquí nosotros teníamos los subproyectos. Si yo le doy clic a este botón, vemos aquí donde es de subproyectos, es exactamente como darle clic a este botón de subproyectos. Nos lleva a la misma ruta. Luego vamos a tener aquí esta parte que dice subproyectos. Aquí vamos a encontrar todos los subproyectos o la lista de subproyectos que vamos a estar trabajando. Como pueden notar, también nos aparece en esta misma parte. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo escojo uno de ellos, lo que estoy haciendo es decirle que todo lo que empieza yo a crear en este momento va a pertenecer a este subproyecto. Va a estar dentro de un mismo subproyecto. Y si yo quiero saber qué elemento está dentro de un subproyecto, pues tengo varias opciones. Una es seleccionarlo y ver en sus propiedades se acaba de activar dentro de datos de identidad dos cosas. Uno, el subproyecto y después por quién está editado. Quiere decir que donde dice subproyecto va a aparecer de nuevo toda la lista de subproyectos y los puedo ir cambiando de subproyecto donde yo necesito trabajarlos. O bien también voy a poder notar de quién o quién es el propietario. En este caso, como solamente hay una persona trabajando, que es MA Castillo Lam, él es el único propietario de este subproyecto. Además, si volvemos a ver en la pestaña, en la herramienta de subproyectos, voy a notar que el único propietario es él. Si yo le dijera que es no editable, hagámoslo no editable ahorita, es decir, no tiene propietarios, y yo vuelvo a seleccionar un elemento, vean, el subproyecto sigue siendo el mismo de niveles y rejillas, pero ya no tiene propietario, ya no está siendo editado por nadie. Cuando no está siendo editado por nadie, se van a dar cuenta que aparece este símbolo como un pin, pero no es un pin, sino es este símbolo de compartido de manera colaborativa.
que tiene una diagonal roja sobre él. Esto lo que nos está diciendo es de que no tiene propietario o que pertenece a otra persona. Entonces, si yo le doy sobre él, lo voy a hacer editable. Si yo selecciono este elemento, vean que vuelvo a estar editando el elemento. Pero en este momento yo me volví prestatario, porque si yo selecciono otros elementos de las rejillas que pertenecen al mismo subproyecto, voy a notar que no tienen mi nombre, no tienen el nombre del usuario. De hecho, si yo me voy a la ficha de colaborar y subproyectos, voy a notar que sigo sin ser el propietario de niveles y rejillas. Y yo acabo de decirle que lo haga editable, es decir, que me haga a mi propietario. Pero como yo no soy el propietario, me dio la figura de prestatario. ¿Ven? Ahora yo estoy como el prestatario de este elemento, pero no soy propietario. Es por eso que los demás elementos, como las rejillas, me sigue apareciendo este símbolo para si lo quiero hacer editable, mientras que el que ya hice editable, pues efectivamente, pues no, ¿verdad? No me aparece de esa manera. ¿Sí? Esa es una manera de saber quién, si yo soy dueño, o si yo soy propietario, si yo soy prestatario, si ya tiene propietario un elemento o si no lo tiene. Entonces esa es una manera, simplemente acercándose y ver cuáles son sus propiedades. Otra cosa que también tiene de interesante es de que en la parte de este menú donde tenemos la escala, donde tenemos la visibilidad, el estilo de visibilidad y otras cosas, vamos a tener esta herramienta desactivar visualización de uso compartido. Si yo le doy clic, voy a poder notar que me da varias opciones. Aquí voy a poder decirle que nos muestre varias cosas respecto al trabajo colaborativo. Puedo ver el estado de pertenencia, puedo ver quiénes son propietarios, puedo ver si hay alguna actualización en el modelo o puedo ver los subproyectos. Para entenderlo mejor voy a hacer un muro por aquí. Vean, antes de empezar a hacer el muro, quiero que vean qué subproyecto estoy trabajando, niveles y rejillas. Lo voy a cambiar a subproyecto 1 y voy a generar el muro. Ya lo he creado. Ahora veamos estos elementos a qué subproyecto pertenecen. Entonces, como les decía, en este botón podemos activar y ahora le vamos a dar clic en subproyectos. Y vean que se torna de dos colores. El primero, el que está aquí, que es como en un morado, este nos está diciendo que está un subproyecto. Todavía no sé cuál es, pero es un subproyecto. Mientras los ejes están en las rejillas, están en un color verde, pues este es otro subproyecto, no sé cuál es. Para eso yo me tendría que acercar al elemento y solamente con acercarme y poner el mouse encima me va a decir subproyecto 1, muros, muro básico, genérico, quién es el propietario actual, tal persona, quién lo creó, tal usuario y si hay alguna actualización y por quién fue solicitado. De esa manera yo puedo saber cuáles son mis subproyectos, pero también puedo ver el estado de pertenencia. ¿Se recuerdan? Bueno, yo creo que ya había dejado no, aquí estamos. Este eje, yo no soy el propietario, pero este eje yo soy el prestatario. Por lo tanto, en este momento a mí me pertenece. Por eso es que se pone en un color verde, mientras el resto está en un color, en su color por defecto. Por lo tanto, todo lo que esté en esos colores vamos a notar si tiene o no tiene, pertenece a alguien, si tiene o no tiene propietario. ¿Sí? Ahorita acabo de ver estado de pertenencia. De hecho, si yo voy a configuración de visualización, voy a notar la paleta de colores que puedo llegar a tener en los propietarios, en los subproyectos o en este caso que estoy viendo, estado de pertenencia. Si el elemento es de mi propiedad va a aparecer en verde, si es propiedad de otros usuarios va a aparecer en rojo y si no tiene propietario va a aparecer en este color que es el que está, de hecho, ni muestra color, lo tiene desactivado. Si yo lo activo ahorita, estos van a aparecer en celeste. ¿Ven? Entonces, los que no tienen propietario, pues yo le acabo de decir que me aparezcan en este color. Los que son míos están en verde. De hecho, si ahora vengo y este elemento yo le digo que quiero, lo hago editable y vuelvo a ver. Estado de pertenencia. A ver si sí o no lo hice. Sí, sí lo hice. Vamos a ver. Estado de pertenencia. Debería de aparecerme en ese color verdecito. Aparentemente no se mira. Debería aparecer así. Vamos a hacer otro muro. Y este le voy a... Ahora bueno, es que lo acabo de crear, que es mío. Tendría que estar en otro subproyecto para que no fuera mío.
Vamos a ceder. Bueno, voy a empezar a ceder para que podamos verlo mejor. Pero estos acaban de pasar. Este, por ejemplo, ya es mío. Este es mío. Este muro también es mío. Pero no soy propietario, porque si yo me voy a ver propietarios, puedo notar que de ninguno soy propietario. Porque en mi barra de subproyectos voy a notar que de ninguno soy propietario. Ahora, pero sí soy prestatario. Ahora, si Regías o este de su proyecto, que sea, yo le doy que yo soy propietario, le voy a dar a aceptar, pues ahora sí, todo se va a poner en ese color. También voy a empezar a crear más subproyectos y también cómo cambiarlos. Cómo cambiar un elemento de entre subproyectos y otro, pues es muy sencillo, simplemente lo selecciono y aquí en subproyecto le puedo dar clic a Regías y ahora este ha cambiado a Regías, ya no está en su proyecto de su proyecto 1. Vamos a ver, subproyectos, vean, ya tiene el mismo color de Regías y si una Regía la paso al subproyecto 1, pues ahora va a tener este color. Entonces va a pertenecer a otro subproyecto. Lo ideal es de que Regías y niveles estén dentro del subproyecto de Regías y niveles y estos elementos pues estén en otro subproyecto que le corresponda. ¿Cómo crear los subproyectos y cómo planificarlos al inicio? Pues es muy sencillo, simplemente en la ficha de colaborar o en la parte inferior nos vamos a subproyectos y empezamos a crear. Simplemente podemos empezarle a darle un nombre nuevo, cambiarles nombre y otras cosas. Solo que antes voy a decirle que este es no editable y este tampoco es no editable. En este momento sigo siendo prestatarios porque ha cambiado esto su proyecto 1. Entonces me quedo como prestatario nada más, ya no soy propietario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tal vez niveles y Regías compartidos no me interesa que se llame tanto, que tengan todo este nombre, ni tampoco subproyectos que tenga todo este nombre. Pero vean, no tengo activa la opción de cambiar nombre. Para eso tengo que salir, tengo que volver a entrar y tendría que ceder estos subproyectos porque en este momento yo soy propietario o imaginemos que es otra persona, es propietaria de estos subproyectos, por lo tanto tendríamos que ceder. Entonces antes de ceder vamos a empezar a crear el resto. Voy a dar clic en nuevo y le vamos a poner, por ejemplo, envolvente. Podríamos utilizar este subproyecto de envolvente para todos los muros exteriores de la fachada, ventanas, puertas de la fachada y todos los elementos que estén en fachada. Podemos estar considerando también en la cubierta todo lo que es la envolvente. Podemos tener otro que se llame estructuras. En este caso podríamos tener todas las columnas, vigas, losas, suelos estructurales, muros estructurales, todo lo que representa estructuras. Si el proyecto fuera un poco más complejo, como estructuras de concreto y estructuras metálicas, podríamos tener todo lo que es metal, parte de lo que es de concreto, porque pues obviamente son dos cuestiones que podrían requerir el trabajo de dos personas separadas. Entonces aquí podríamos estar trabajando con más subproyectos de ese tipo. Podríamos tener todo lo que es interiores. El interiorismo, entiéndase tabiquerías, muros que no son estructurales, pero que nos sirven para acabados o tablayesos o cualquier de este tipo. Todos los suelos de acabados, los cielos suspendidos, ese tipo de elementos. Podríamos tener otro subproyecto que se llame mobiliarios. Aquí podríamos tener a una persona que esté colocando el mobiliario a todos los elementos. Podríamos tener otro subproyecto que se llame mobiliario fijo. Posiblemente nos sirva solamente para mobiliario que no, como su nombre lo dice, fijo, que no se va a cambiar artefactos sanitarios, aparatos sanitarios, quizá algunas encimeras fabricadas in situ, etc. También podríamos tener los enlaces. Los enlaces tales los podríamos dividir por enlaces RBT, que van a ser todos los que vengan desde otros archivos que van a ser links. Y si en algún momento, aunque esto no lo sugiero, lo recomiendo su uso lo menor posible, es links de AutoCAD. Entonces si vienen links de otras plataformas como CAD, podríamos tener todos los links CAD si en algún momento se necesita. Y de esta forma tendríamos nuestros subproyectos. Entonces, cuando yo le doy clic en aceptar, me pregunta si quiero hacer activo un subproyecto. Si yo le digo que sí, lo que va a pasar es de que en esta parte donde dice subproyectos o en esta parte donde dice subproyectos va a cambiar y ahora me va a colocar el último que yo creo que se llama link. Pero puedo darle envolvente y ahora los activos van a ser
los subproyectos que están en envolvente. ¿Sí? Puedo darle interiores y ahora el activo va a ser el que está en interiores. Estos yo los puedo cambiar, como les había dicho, en cualquier momento a fijo, mobiliario fijo, aunque no pertenecen a ello. Podemos pasarlo a interiores y pues también vamos a poder notar que si ya vemos la visualización de subproyectos, pues ya nos aparecen más colores porque ya vamos a tener la creación de más subproyectos. Aquí lo pueden ver. Todo, si queremos ver los colores, el nombre del subproyecto y el color del subproyecto. Le voy a dar a aceptar y le voy a salir por el momento. Estos muros los voy a borrar. Vamos a darle en colaborar, subproyectos. Y vean que ahora el que decía subproyecto 1, pues ya no tiene nada ni hay ningún prestatario porque eliminé los elementos y pues lo podría hacer editable, como no podría ser editable, las rejillas también. Este sí tiene un prestatario porque tenemos estas rejillas. Bueno, creo que eran estas las que me había quedado con ellas. Esta era la que me había quedado, la que está aquí, la 4 y creo que la 1, así. Todavía bien. Entonces, con el archivo central yo he terminado, he creado los subproyectos que considero que voy a trabajar. No es una norma de que después no se puedan crear, hay que evitarlo, pero en cualquier momento se pueden crear más subproyectos, borrar o cambiar. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de trabajar en el archivo central para que ya sean las personas que estén trabajando de manera local en cada uno de sus archivos. Los ejes los voy a dejar solamente como referencia para poder trabajar en esta parte, pero como les dije al inicio, los archivos pueden estar totalmente limpios. Entonces lo que voy a hacer ahora es, siempre en la ficha de colaborar, voy a sincronizar el central. Le voy a dar clic en sincronizar central y voy a tener dos opciones. Esto lo voy a encontrar en esta parte de colaborar o bien, como les había dicho, cuando se creaba por primera vez el botón de guardar queda inactivo y aparece sincronizar. Sin embargo, este botón personalmente cuando estoy trabajando con Dropbox lo quito porque es muy fácil venir y darle clic a sincronizar y empezar a sincronizar y se nos olvida que tenemos que avisar al resto del equipo, se nos olvida que debemos revisar que nadie esté sincronizado en ese momento, se nos olvida que debemos colocar un comentario. Entonces, mi sugerencia siempre es personalizar la barra de accesos directos y quitarla. Se quita. Si estamos trabajando en una LAN o estamos trabajando en la nube de Autodesk, pues eso es irrelevante porque esos problemas no se van a dar. Entonces lo podríamos volver a agregar de manera sencilla. Eso es muy personal que yo lo quito, pero no necesariamente tienen que hacerlo. Pero lo que iba es de que yo voy a escoger la opción de sincronizar y modificar configuración. En este punto primero nos va a dar la ruta hacia dónde va a llevar la información. Si queremos los elementos prestados, los queremos ceder, sí, en este caso sí. Y queremos los subproyectos creados por el usuario, también los queremos ceder. Aquí lo que nos está dando la opción es de ceder todo. En este caso voy a darle clic en esta parte y vamos a crear un comentario. El comentario va a ser creación de central. Entonces así nosotros vamos a tener claro que en esta vez que sincronizamos y cedimos todo, ya creamos nuestro central. Podemos crear central y subproyectos. Entonces podemos saber todo el equipo de que en este momento, cuando tenga esta fecha y quién fue el que lo hizo, va a tener esta ruta o esa descripción, este comentario. Le vamos a dar a aceptar. De hecho, si yo miro aquí en el historial, me voy a dar cuenta. Vamos a ver si lo abre. Aquí está. La fecha, la hora y el comentario que tiene y quién fue que lo creó, quién lo modificó. Entonces podemos ir revisando qué ha hecho cada una de las personas, cada uno de los colaboradores. Eso lo vamos a ver también más adelante y al igual vamos a poder restaurar las copias de seguridad que tengamos. Entonces de esta manera, si yo miro en mis subproyectos, vean, ninguno es editable, ¿sí? Ninguno de los que tenemos aquí es editable, no tienen propietarios y todos los podemos cerrar. Sale lo último, antes de salir le daría clic en ceder todo lo mío por si en algún momento ahorita seleccioné algo y me volví prestatario. Recuerden que si yo vuelvo dueño de esto e ingreso a Revit desde otra cuenta, no voy a poderlo editar. Entonces me voy a dar clic en ceder todo lo mío. Lo único que me asegura esto es de que ya no soy propietario y voy a salir. Y en este momento hemos hecho la última parte de
la creación del archivo central. Así de esa forma hemos llegado hasta, vamos a ver, según lo que llevábamos aquí, la creación del archivo central. Entonces en este momento lo que nos tocaría sería compartir con los otros colaboradores y empezar a generar nuestros archivos locales. Antes de compartir con los otros colaboradores, yo les sugiero que generen un archivo local para ver que todo esté sano, que todo el archivo central esté correcto. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro primer archivo local y para eso lo que vamos a hacer es venirnos a Revit y aquí en Revit pues tenemos una opción. Si nosotros le damos clic sobre este archivo, vean que respecto al resto de archivos es el único que tiene este icono. Este icono lo que nos está diciendo es de que es un modelo central. De hecho, si yo me coloco encima en la parte superior del lado izquierdo de la información, me parece que es un modelo central. Por lo tanto, este no se abre, este no lo volvemos a abrir. La única manera de empezar a crear o abrir archivos es ir directamente a la pestaña a la opción de abrir. Siempre, nunca le vayan a dar clic sobre ello. Entonces, la siguiente norma entonces sería darle clic en abrir, buscar en Dropbox la carpeta del archivo central, buscar el archivo central y para ver si esto está funcionando de manera correcta, tenemos que ver que tenemos activa esta opción o la posibilidad de darle activar o desactivar la opción de crear nuevo archivo local. Si esta pestaña o esta opción está en gris, está desactivada, quiere decir que hay un problema en la ubicación del archivo central. El problema es que no está en el disco C, el problema es de que no guarde como archivo central ese archivo. En fin, pueden haber muchos síntomas, pero los principales son esos. Y el principal es de que no está en el disco C. Entonces, yo le voy a dar clic sobre este archivo y le voy a dar a abrir. Les recuerdo, voy a salir por el momento. No hay que abrir el archivo central. Si lo abren, va a haber problemas. Entonces le voy a dar a abrir. Busco la carpeta de Dropbox, busco la carpeta de mi proyecto, archivo central. Veo que tenga activa la creación de un archivo local y ahora que yo lo creé, me voy a dar cuenta que mi archivo local, además del nombre de archivo central, de último me va a aparecer el nombre del usuario, el nombre de quien lo está creando. En este caso, vean, es MA Castiola. Y aquí yo ya tengo mi archivo local. Yo puedo empezar a trabajar, yo puedo revisar mis subproyectos. Vean, puedo volverme propietario de uno de ellos. Puedo venir y decirle que sea editable, por ejemplo, este de envolvente. Le puedo decir que ahora voy a trabajar en envolvente, pero ahora yo soy el propietario de envolvente, entonces voy a estar dedicándome toda la fachada. Me voy a dar cuenta que ya tengo activo la opción de cambiarle nombre, inclusive lo puedo suprimir. O puedo volver a decirle que no sea editable. Y ya no aquí ya me aparece como no editable, pero puedo ir cambiando entre los distintos subproyectos. También voy a poder visualizar cuáles subproyectos tengo, de quién es propietario cada uno. En este momento no hay ningún propietario. Puedo desactivar. Entonces puedo empezar a trabajar mis elementos. Entonces eso sería el primer paso. Entonces ya teniendo creado mi primer archivo local, ahora sí voy a sincronizar. Entonces voy a darle sincronizar. Recuerden, puedo devolver o puedo ceder todo lo que he prestado. Le voy a dar que sí. Y el comentario va a ser inicio de trabajo. Inicio de trabajo, este va a ser un archivo totalmente local. Entonces lo voy a cerrar. Y ahora voy a crear de nuevo mi archivo local. Esto va a ser cada vez que yo arranque una nueva jornada de trabajo. O si yo cierro el programa, me movilizo y vuelvo a empezar a trabajar. Le voy a dar clic en abrir. Les recuerdo, no darle clic sobre el central. Si le dan clic sobre el central pueden tener problemas porque otra persona puede estar trabajando en él. Clic en abrir. De nuevo, archivo central. Y le vamos a dar clic de nuevo en crear archivo local y abrir. Y me va a aparecer este mensaje. Nos está diciendo que estamos creando un nuevo archivo local. Pero ¿qué queremos hacer? ¿Queremos sobreescribir la copia existente o queremos colocarle un sello horario? Esta copia existente es la que le dejé, voy a cerrar un momento por acá, es la que dejé en esta carpeta de archivos locales. Cuando yo le di sincronizar, automáticamente en archivos locales me acaba de crear este archivo. Vean, de un lado tengo Dropbox y de este lado tengo mis archivos locales.
Entonces, en Dropbox se llama central, pero en el archivo local se llama igual que el central más mi nombre de usuario. Y tengo esta carpeta de backup. Ahora que yo voy a crear un nuevo archivo local, vean, estoy con el central, voy a dar a abrir. Yo le digo sobreescribir, lo que va a suceder es de que me va a reemplazar este archivo que tengo aquí. Lo va a reemplazar. Entonces yo le voy a dar clic en sello horario a la copia existente. Entonces cuando yo le diga aceptar, en mis archivos locales voy a poder notar que tengo el archivo en el que estoy trabajando, pero también el archivo anterior con un horario, un sello horario de la última vez que se trabajó. Aparece la fecha y pues esto nos sirve de backup. Si en algún momento yo tengo la necesidad de regresar a alguna versión, pues tengo todo lo que he ido trabajando. Entonces esta va a ser la manera de empezarlo a trabajar. Yo puedo empezar a trabajar, no sé, hacer un muro. Yo voy a estar trabajando con la envolvente, puedo hacer unos muros en esta parte. Si yo selecciono el muro, me voy a dar cuenta que está en envolvente y yo soy el propietario. Bueno, no soy el propietario, sino soy el prestatario, porque si miro mis subproyectos, yo no soy propietario de nada, solamente de algunos muros como son estos. Entonces soy prestatario de estos subproyectos porque los estoy creando. Voy a sincronizar. Puedo ponerle un comentario si yo quiero. Le vamos a poner, no sé, se me ocurre modelado de fachada. Tengo todo este modelado de fachada y ahora ya tengo este subproyecto. Lo puedo cerrar y puedo volver a abrir un nuevo subproyecto. Y cuando vuelva a abrir, me va a volver a preguntar si quiero crear un nuevo sello horario. Obviamente esto que estoy haciendo de abrir, cerrar y nuevos, esos son escenarios que voy a estar teniendo cada vez que yo inicie o arranque un nuevo proyecto o arranque una nueva jornada en el mismo proyecto. No es de que cada vez que yo sincronizo tengo que cerrar y volver a abrir, no. Lo que significa es de que yo voy a estar teniendo pues, jornadas en donde voy a salir, voy a estar entrando, entonces ese es el proceso. Bien. Ahora lo que hay que hacer ya es compartirle la carpeta que está en Dropbox al resto del equipo. Eso es muy sencillo. Aquí en Dropbox simplemente le voy a dar clic derecho, compartir, y me va a aparecer este menú. Aquí yo puedo agregar la cuenta de los usuarios que quiero enviárselos, si pueden editar o pueden ver. En este caso yo necesito que editen y les puedo colocar un comentario. Esta es la carpeta central proyecto. Lo voy a compartir. En este momento, pues obviamente le llega a la otra persona la notificación que ha sido compartido, y a esa persona si tiene instalada no es si tiene instalado, tiene que tener instalado Dropbox dentro de su PC y además lo tiene que tener en el disco C. Tiene que tener la misma ruta y ahora ya va a tener esta carpeta. Obviamente le va a preguntar en su Dropbox si quiere tenerlo, si quiere aceptar o si quiere tener esa información dentro de su PC, si quiere agregarse al equipo, entonces le va a dar a aceptar y ya va a tener esa carpeta compartida. Si no lo acepta, pues obviamente no va a tener la información dentro de su PC. Bien. Ahora lo que voy a hacer es empezar a crear, voy a trabajar con dos Revits a la par. Uno lo vamos a simular que es un usuario y el otro es otro usuario, ¿sí? Entonces para eso solamente que termine de abrir aquí los dos Revit para tenerlos a la par. Vamos a ver si ya lo está abriendo. Aquí está. Entonces, este Revit, aquí en opciones, esto no lo tienen que hacer ustedes, lo voy a hacer yo para poder ejemplificar. Voy a estar utilizando el nombre de usuario MA Castillo Lam, normal. Y el otro que tenemos acá, el otro Revit, a este le voy a cambiar el nombre de usuario. Le vamos a poner solo Mario. Pero para poderlo identificar, aquí en los gráficos el fondo se lo vamos a poner verde, de verde olivo. Entonces aquí tenemos ya dos Revits. Este que era el de MA Castillo Lam y este el de Mario. Cuando yo esté trabajando, cuando MA Castillo Lam quiera entrar, le va a dar clic en abrir, nuevo archivo local y le va a dar abrir. Anexar nuevo sello horario y tenemos esto aquí. ¿Sí?
Para que tenga un poquito más de espacio en mi pantalla lo vamos a pasar. Vamos a ponerla aquí abajo. Entonces vean, es el central de... es el mío, MA Castillo Lam. Mientras tanto, el otro usuario, Mario, va a venir y le va a dar clic en abrir. El procedimiento es el mismo. Va a buscar Dropbox. Y bueno, otra cosa que habría que configurar. Aquí voy a usar la misma por ser la misma ruta, pero la ubicación de archivos no tendría que estar en la misma hora. Ahora aquí en estos archivos voy a notar que va a aparecer uno con MA Castillo Lam y otro con el usuario de Mario. Entonces voy a ir a archivo, nuevo, proyecto. Voy a buscar mi carpeta Dropbox. Tiene que hacer exactamente lo mismo que en todos. Perdón, no es nuevo proyecto. Es en abrir, proyecto. Busco Dropbox. Carpeta central. Vean, tengo activo crear archivo local. Le voy a dar a abrir. Y ahora aquí central. Y ya no va a decir el mismo nombre que teníamos acá. Además esto tiene que estar en verde acá. Creo que el verde se verá muy mal. Bueno, es solo ejemplo. Bien, vamos a poner a uno por este lado y a otro lo vamos a poner aquí. Entonces aquí tengo una versión que es la mía y aquí tengo la versión de Mario. De hecho podríamos crear todavía una sesión más, tal vez lo vamos a hacer para ver todo esto de los tres usuarios. Entonces, esta persona, Mario, va a decir, bueno, yo voy a estar trabajando con el interiores y voy a empezar a trabajar. Hacer mis muros. Voy a trabajar en este lado. Hacer otro muro por acá. Hacer otros muros por aquí. Y ahora, vean, este Mario, MA Castillo Lam, no tiene nada de lo que está pasando acá. Pero no puede ver nada de lo que está pasando porque la persona que trabajó en este otro modelo tiene que sincronizar lo que acaba de hacer. Para eso se va a ir a la ficha de colaborar. Y aquí en sincronizar, tal vez voy a retirar sincronizar de su... A ver si lo puedo retirar aquí. Estamos. Voy a colocar este menú por esta parte solo para que lo puedan ver siempre, porque ahora ha quedado más pequeñito todo. Entonces vamos a retirar esto por un momento. Ahí estamos. Entonces lo que hay que hacer es sincronizar. Recuerden sincronizar y modificar configuración. Y como este es alguien nuevo, le vamos a poner inicio de interiores. Aceptar. Obviamente este cambio se notifica. El archivo tal, sincronización tal a las 8:57. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, los demás del equipo, cuando ya hayan pasado ciertos minutos de que consideremos que el archivo ya fue guardado, fue subido a Dropbox, lo actualizó y luego en su Dropbox, en donde ustedes ya lo tienen cargado, le van a dar volver a cargar lo más reciente. Le van a dar clic y vean, tienen estos elementos. Si ustedes seleccionan un elemento, pues ustedes se van a dar cuenta que pertenece a interiores. Si ustedes están en esta parte, como él fue el que lo creó, pero al momento de darle sincronizar, cedió estos elementos. Entonces no es el propietario, simplemente es el prestatario. Entonces de esta manera podemos ir trabajando porque la persona que va a estar trabajando en el exterior, toda la fachada, puede ir colocando puertas, puede ir cambiando ventanas, puede ir haciendo lo que considere dentro del proyecto. Cuando tenga algo listo, recuerdan tener horarios establecidos para sincronizar. Le dan clic en sincronizar. Y en este caso, vean como este muro, yo no soy el propietario, pero sí soy el prestatario. De hecho, si lo reviso en mis subproyectos, ¿y dónde quedó? Aquí está, o sea, se hizo muy pequeño. Aquí está. Subproyectos me dice que el envolvente yo soy prestatario. Lo que voy a hacer es de que voy a sincronizar. Pero en elementos prestados le voy a decir que no los quiero ceder, porque si los cedo cualquiera lo puede tocar y en este momento yo estoy trabajando con ellos, entonces le voy a decir que no lo quiero ceder, le voy a dar a aceptar y acaba de sincronizar. Obviamente antes de darle sincronizar notifico al equipo y toda la rutina. Ellos ya van a saber, le van a dar clic en volver a cargar lo más reciente y ya me aparecen todos estos cambios. Ahora, si yo selecciono este muro, estoy aquí, perdón, selecciono este muro, me voy a dar cuenta que su proyecto es envolvente, pero está editado por MA Castillo Lam y yo soy Mario en esta máquina. Yo puedo movilizar estos muros, lo puedo poner en esa puerta.
aquí hay un conflicto de intersección. Entonces yo necesito mover la puerta como el diseñador interiores. Entonces le tengo que mover esta puerta en el exterior y lo puedo hacer de esa manera. Solo que creo que esta puerta no era el muro, creo que es el que pertenece a Mario, pero la puerta creo que no pertenece a él. ¿Así? No, pertenece a Mario. Vamos a ver, quiero encontrar un elemento que pertenezca a M.A. Castillo Lam. Creo que todos pertenecen a él. Entonces lo que vamos a hacer es de que en este momento me voy a hacer propietario de estos muros. Este muro sí soy propietario, de esta puerta. Vamos a ver. También de esta otra puerta para poder mostrarles mejor el ejercicio. Entonces ahora que yo ya soy, creo que esta pared es de, sobre la propietaria. Ahí está. Voy a sincronizar elementos prestados que no los ceda, con tal de que yo me haya quedado con esta propiedad. ¿Sí? Voy a cargar lo más reciente. Y vean, si yo selecciono este muro o esta ventana, creo que otra vez soy, este muro sí soy yo el propietario, esta puerta soy yo el propietario. Y ahí está. Sí. Entonces ahora sí voy a poder ejemplificar el punto que quería. Si yo vengo y hago un muro en esta parte y necesito, bueno, aquí hay un conflicto de intersecciones, por lo tanto necesito mover esta puerta, que la puerta está siendo editada por Mario Castillo, que es esta parte, yo lo movilizo, me va a dar este anuncio, me va a decir que no es posible porque este elemento pertenece a M.A. Castillo Lam, por lo tanto no podría yo trabajarla, tengo que pedirle permiso. Para eso voy a tener la opción de presentar solicitud. Al momento de darle clic en presentar solicitud, a esta persona le va a aparecer un mensaje y le va a decir que hay alguien, en este caso Mario, está solicitando un permiso. Va a poder cerrar, vamos a cerrar acá. Va a estar solicitando un permiso y en mostrar me va a marcar cuál es el elemento que me está solicitando. Entonces yo puedo decirle, ¿se lo voy a conceder o se lo voy a denegar? Yo decido. Si le concedo el permiso, en este momento la puerta va a pasar a ser propiedad de él de manera como un prestatario. No es que sea su propiedad, sino solamente lo prestó. Si yo le doy denegar, él no va a poder hacer nada. A ver, en este momento se lo voy a conceder. Y le acaba de aparecer un mensaje en donde le dice que se ha otorgado el permiso. Ustedes están viendo que los mensajes están yendo más rápido. Este tipo de velocidad de mensajes que aparecen cuando estamos trabajando en una LAN es muy similar a lo que están viendo ahorita. Si están trabajando con Veeam Collaborate también, o sea, es casi inmediato, pero si están trabajando en Dropbox es probable que se tarde un poco más de lo que aparece acá. Lo que sucede es que estoy trabajando en la misma PC, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero vamos a notar otras cosas, de que ustedes cada vez que notifiquen o pidan un permiso en esta parte aquí abajo, donde hay una persona con un símbolo que está pensando de notificación, les va a ir apareciendo en otro color. Ahorita se los voy a mostrar. Pero lo importante es de que esta puerta ahora ya me pertenece a mí. Vean, pertenece a Mario. De hecho, si yo lo reviso en este proyecto, también pertenece a Mario. Ya no era mía, ya no es de Mario Castillo. Entonces yo ya puedo venir, modificar la puerta, la puedo girar. Pero ahora, yo, que era el propietario anterior y que lo cedí, si yo muevo la puerta, de nuevo me dice que debo presentar solicitud porque yo ya no soy el propietario de ella. Por lo tanto, esto lo que nos permite es evitar que entremos en conflicto y estemos tocando el mismo elemento. Mario, la única opción que va a tener para poder regresar la propiedad va a ser sincronizando. Al momento de sincronizar, le podemos poner modificación de puertas en fachadas. Y cuando ya esté sincronizado, pues entonces puede ver, bueno, queremos ver que ha cambiado. Y en las opciones podemos ver actualización de modelo. Entonces vean, un muro está en azul, esta puerta está en azul. Si ustedes ven la leyenda de colores, se van a dar cuenta que las actualizaciones dice que cualquier actualización está en azul y algo que fue eliminado estará en rojo. Entonces, como esta es cualquier actualización, por eso nos aparece en azul. Voy a cargar lo más reciente. Y vean, ya me aparece un muro, ya me aparece esta puerta girada ahora hacia adentro y con un abatimiento hacia otro lado. Esta puerta, si yo la selecciono, ya no tiene propietario porque se dio todo. Y cuando sincronizó, se recuerdan, tenía activa la propiedad de elementos prestados. Es por eso que ahora le regresó, bueno, ya no le regresó la propiedad, sino ahora tiene solamente pues, de manera libre todos los permisos.
Si alguien se quiere hacer propietario de un subproyecto porque definitivamente les va a servir trabajar siempre con la envolvente, Mario, y esta persona quiere trabajar con todo el interior sin que nadie más lo moleste, entonces lo único que tiene que hacer es darle clic en colaborar y vean como esta persona ya se puso como propietario, ya me va a aparecer en este lado. Entonces Mario va a funcionar como el propietario de interiores. Yo regreso y veo las propiedades. Esto yo les sugiero que lo hagan al inicio cuando están trabajando y en el momento de en su horario de sincronización para evitar que los dos estén al mismo tiempo configurando esto. Entonces, si yo selecciono un muro cualquiera de interiores, siempre me va a aparecer que es propiedad de otra persona. Siempre me va a aparecer. Y siempre que yo seleccione un muro de exteriores, bueno, porque yo lo había prestado, si no estoy mal. O bueno, o es porque pertenece a... Ah, sí, es que estoy viendo en esta parte, perdone. Es este menú. Creo que voy a cambiar mi menú hacia el lado izquierdo para no confundirme. Perdón, hacia el lado derecho para no confundirme. Este muro que tenemos aquí está con Mario MA Castillo Lam y él está con... Este sí es MA y este es de la persona. Yo miro los propietarios, voy a poder notarlo. Lo tenemos de esa manera. ¿Quién es propietario de cada una de las cosas? Ya teniendo esto, pues obviamente aquí lo que nos va a tocar es estar trabajando todo lo que necesitemos trabajar. Como les digo, cada uno debería de estar enfocándose en diferentes subproyectos, en diferentes elementos para no interferirse uno con otro. Pero si en algún momento necesitan interferirse uno con otro, la única solución es pedirle permiso. Vean, aquí ya hizo este cambio. De hecho, si yo selecciono la puerta, pues tiene otro propietario, ya solo sería volver a cargar lo más reciente, pero como no hay nada reciente, no me aparecen los cambios. Entonces, de nuevo, sincronizar y modificar. Esta parte de compactar elemento central no lo sugiero que se haga constantemente porque es muy lento, compacta y hace otras cosas que yo lo guardaría para una vez a la semana al finalizar de trabajar o cada vez que se haga auditorías del modelo central. Si yo quiero mantener mi propiedad de los muros, ya les había dicho, no hay que activar que nos ceda los subproyectos. Simplemente dejarlos así. En el comentario podría ser modificaciones de fachada. Le vamos a dar a aceptar. Y obviamente cuando yo cargue aquí lo más reciente, pues ya lo voy a poder ir notando. Y otra persona puede estar trabajando en el mobiliario y los ejes. Con los ejes esto es muy importante. Vean que los ejes no tienen dueño, no tienen propietario, pero cualquiera entonces puede moverlos sin querer y se puede desajustar todo. Por lo tanto, yo siempre les sugiero que con los ejes nosotros creemos un nuevo Revit, abramos un nuevo Revit y creemos una cuenta con un nombre muy específico que se haga el propietario de esos niveles. Además de que aunque no tuviéramos propietario lo que sea, siempre es saludable poder trabajar en los ejes por medio de pines para evitar que se nos esté moviendo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero le vamos a poner a este que es un gestor o el BIM Manager o lo que sea. Vamos, para poderlo ubicar mejor, él va a tener un fondo naranja. Va a crear su propio archivo local. Vean, aquí esta es mi carpeta de archivos locales. Aparece el de MA Castillo Lam con sus horarios. Y el de Mario, como solo ha creado uno, está ahí. Entonces vamos a ir a buscar mi carpeta de Dropbox. Archivo central. Cree el nuevo local. Le vamos a dar a abrir. Y ahora aquí me va a aparecer el nombre del archivo central, pero con gestor. Y se mira muy feo con ese color, pero bueno. Así lo podemos identificar mejor. Lo que vamos a hacer es de que las rejillas y niveles, este que está acá, lo vamos a hacer editable. Pero hay alguien que es el prestatario, entonces le vamos a decir a Mario que nos ceda todo. Entonces para eso, Mario va a tener que darle clic en ceder todo lo mío. Va a poder ceder en el momento que guarde, para eso va a necesitar sincronizar. Y va a poner que se cedan todos los elementos prestados, como esta rejilla él la prestó.
Entonces la va a ceder, pero que no ceda sus subproyectos porque él está trabajando en todo el interiores. Le va a dar a aceptar. Y ahora cuando miren subproyectos voy a notar que en niveles y rejillas ya no tenemos ningún prestatario, por lo tanto me voy a hacer propietario. Y le voy a dar a aceptar. Quiero que este sea, puedo decirle que sí. Puedo revisar si yo soy el propietario. Tal vez por el tipo de colores se ve bastante no muy bien. Vamos a cambiar todo lo que sea mío, lo vamos a poner en color blanco, a ver si se mira bien. Ahí estamos. Color blanco, puedo ver lo mío. Y vamos a ver si los niveles también son míos o son del gestor. No míos, ¿verdad? Sino del gestor. Sí, son del gestor las rejillas y los niveles. Entonces sincronizamos, pero al momento de sincronizar, vamos a colaborar, sincronizar, modificar, sincronizar y modificar la configuración, o bien desde este botón, no desde el mismo botón, sino las opciones, modificar y sincronizar y modificar sincronización. Recuerden, vamos a devolverlo prestado, porque eso es de otra persona, le pertenece, pero los subproyectos creados por el usuario, que serían estos, los vamos a mantener. Le vamos a dar bloqueo de rejillas y niveles. Aquí se bloquearon. Y lo que les decía también, las rejillas y niveles, idealmente que siempre tengan un pin que les impida moverse tan fácilmente. Por lo menos de esa manera, cuando ustedes quieran moverlo, aunque estén ustedes mismos, van a tener que desactivar esos pines para poderlos mover. Entonces, vamos a volver a sincronizar porque hubo un cambio acá. Este es su proyecto creado por el usuario, no se quita para seguir siendo propietarios de niveles y rejillas compartidas, que por cierto le voy a cambiar nombre, solo niveles o ejes y niveles, para que sea mucho más fácil. Y aceptar. Vamos a sincronizar. No cedemos, esto no lo quedamos, y aceptar. Como el gestor nunca va a estar trabajando, sino solamente va a ser propietario de estos elementos, puede cerrar su archivo, puede cerrar Revit, y cuando cierre le puede llegar a preguntar si quiere ceder los elementos y sus proyectos o los quiere conservar. En este caso, la sugerencia es que los conserve. Si le das ceder a los elementos y sus proyectos, lo que va a suceder es de que esas rejillas van a volver a ser propiedad. No van a volver a tener propietario, van a ser de cualquiera. Entonces, le vamos a dar en conservar la propiedad de elementos. Por lo tanto, voy a cerrar al gestor y vean, cada vez que alguien quiera mover la rejilla o un nivel, le va a decir que tiene que pedirle permiso a gestor. Pero aunque le presente solicitud, pues como el gestor nunca va a estar trabajando, no va a estar recibiendo todas esas solicitudes. Puede venirse cualquier parte, todos le pueden estar presentando solicitud y no le van a estar molestando. Y las rejillas y niveles siempre se van a mantener ahí y sin ningún problema. Cuando el gestor vuelva a entrar, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a abrir esto, no sé si va a tener el nombre del usuario, pero veamos. Sí, se quedó con gestor, entonces vamos a abrir un nuevo local. Nuevo local y abrir. Anexar un sello horario. Y aquí está. Bien, me van a aparecer todas las solicitudes. Y lo que les decía anteriormente, el icono debajo de una persona que está pensando y tiene notificaciones está en otro color. Voy a cerrar por el momento para que me queden aquí. Pero lo que iba, desde que esta persona pues no sabe qué actualizaciones han existido ni nada. Entonces lo primero que va a tener que hacer es volver a cargar lo más reciente. Si no hay nada de cambio, significa que todo está al 100%. Pero además va a poder ingresar a ver todas las solicitudes que le han enviado. Ejes y niveles, ejes y niveles. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, quiero ver esto. Le van a dar clic en mostrar y se los va a ir llevando al nivel que quieren. Creo que es este que está marcando ahorita. O podemos cambiar hacia este y que lo muestre. Es este otro nivel, esta otra rejilla.
Entonces yo puedo decir lo concedo o lo retiro o lo deniego. Entonces ustedes deciden, depende de lo que sucede, pero en rejillas y niveles no deberíamos estarlo moviendo tan fácilmente. Entonces ya esa será una situación que ustedes consideran. Otra cosa que es importante para saber quiénes están trabajando dentro del programa es darle clic a Work Sharing Monitor. Y si no, pueden ir al menú de su PC y escribir Work Sharing Monitor for Autodesk Revit 2021 y les va a habilitar. Vamos a ver si lo abre por acá. Vamos a ver si lo abre. Por aquí tiene que estar abriéndolo. Disculpen, ya son muchas ventanas, pero nos tiene que abrir un monitor. Vamos a ver. En donde vamos a poder ir teniéndolo. Yo ahí les sugiero tener 2 monitores para poderlos ir viendo. Vamos a ver si lo tenemos por aquí, que no lo localizo tan fácil. Entre todas las ventanas. Todavía no lo he abierto por eso. Cuando lo abra se los voy a enseñar, pero la intención de ese monitor es poder ver quién tiene abierto cada uno de los archivos, quién está solicitando elementos y hace cuánto fue la última sincronización. Creo que ya está, aquí estamos. Es este software ese que abre, Work Sharing Monitor for Autodesk Revit 2021, y pueden notar, tenemos el archivo central, el gestor. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. El gestor, tenemos el MA Castillo Lam y tenemos a Mario. Tenemos a estas 3 personas trabajando y podemos ver quién es el usuario, el gestor en este caso. Aquí es MA Castillo Lam y aquí el usuario es Mario. Hay estas notificaciones o esto pendiente que se ha pedido, la hora en la que se solicitó el permiso. De hecho, si yo vengo, creo que es él, Mario, y quiere movilizar algo de la fachada que le pertenece a MA Castillo Lam y presenta la solicitud, aquí está, ya nos presentó la solicitud. Además de que en el otro usuario, él, ya nos apareció aquí la notificación. Podemos conceder o la podemos denegar, pero lo interesante de este monitor o este Work Sharing Monitor es de que nos va a ir dando pues todo esto, esta información. Cuando estamos trabajando en Dropbox, la información no es tan instantánea y hay que considerar que puede llegar a tener un retraso, pero al menos nos va a dar esa señal de que todo está funcionando, quiénes están trabajando en el archivo, en qué horario lo están haciendo y hace cuánto fue la última sincronización. De hecho, vamos a ver, él es Mario. Si hiciéramos una sincronización ahorita no le puse nombre, entonces nos va a aparecer, vean, nos apareció la sincronización y dice que MA Castillo Lam sincronizó hace 1 minuto. Ahora Mario sincronizó hace 7 minutos y el gestor sincronizó hace 5 minutos. Entonces con eso nosotros podemos ir dándonos cuenta de que las sincronizaciones son correctas. Podemos verificar que Dropbox, que las sincronizaciones ya estén actualizadas y nosotros tenemos nuestro horario asignado para sincronizar. Podemos ver, a día antes ha sincronizado, está libre, notifico y sincronizo. Esta es una opción de llevar ese control. Al igual que si yo me enfoco en Dropbox, también voy a poder notar de que cuando se está sincronizando, el archivo central no tiene el icono de la palomita verde, el cheque verde de que se ha sincronizado. Veamos qué es lo que sucede cuando estoy sincronizando. Y como está subiendo, pierde ese símbolo. ¿Pueden ver? Entonces en ese momento, si alguien lo ve, tiene por seguro que algo le está pasando al central y que se está cargando en la nube. Vean, ha pasado eso. Ahora sí ya tiene el check y ya me dice también de nuevo hace cuánto sincronizó cada uno, si hay algo que atender, si no hay algo que atender. Cuando aparecen los símbolos de atención es porque tienen algo que revisarse por ahí. Esa sería una de las formas de ir revisando que todo esté de manera correcta. Entonces, los archivos centrales y los locales trabajan de esa manera, cediendo, compartiendo, trabajando de esa forma. Creo que voy a quitar la visualización para que se pueda ver mejor. Voy a regresar esto a su pestañita que es aquí. Y así podemos ir trabajando. Cuando nosotros hemos estado trabajando y cerramos, voy a cerrar estos archivos. Vamos a decirle, bueno, primero vamos a sincronizar.
Pues aquí no hubo nada de trabajo, lo vamos a dejar así. Y vamos a conservar los subproyectos. Y también voy a cerrar el resto, solo porque quiero abrir el central para que vean que cuando uno tiene abierto un central, el monitor aparece en rojo. Eso lo que nos da es como una advertencia de que algo no está bien ahí. Vamos a sincronizar, esperemos que todo esté sincronizando bien. Siempre verifiquen que en su Dropbox tenga el chequecito verde para evitarse esos problemas. Ahí está. Vamos a conservar. Y creo que todavía tenía otro Revit abierto. Sí, el del gestor. Vamos a sincronizar por si hubo algún cambio. Cerrar. Y conservar. Bien. Vamos a abrir el central. Le voy a dar clic en abrir. Bueno, no es necesario hacer eso. Aquí tenemos el central activo. Cuando yo abra el central, dice abrir este modelo central se creará una copia del mismo. Entonces, eso hay que tener cuidado porque si lo abro desde esa manera, lo que está haciendo es crear una copia local. Si yo lo abro desde la carpeta de Dropbox, no me va a dar esa advertencia. Entonces ahí no tenemos esa advertencia. Pero vean el nombre que me aparece. Dice ejemplo central y no me aparece el nombre del usuario. Vamos en el Work Sharing, en el monitor. Aparece en rojo. Lo abrí cerrando el resto porque cuando los demás lo tengan cerrado, pues no hay problema. Yo puedo tener abierto el archivo central sin ningún inconveniente. Puedo editarlo, puedo auditarlo, puedo revisar si hay elementos de más. Una forma de auditar es venir a ver los elementos que tenemos de más, quitarlos, modificarlos, borrar planos o vistas que no nos sirvan, resolver conflictos y este tipo de cosas. Entonces así lo podríamos auditar. Bien. Esa es una forma, pero lo importante, y cerré el monitor, pero lo importante era que vieran que en el monitor aparece en rojo. Entonces inclusive ahí podemos ir tomando una idea de que estamos abriendo el central. Y les repito, el central no se debería abrir para evitar que se corrompa. Ahora, nosotros queremos restaurar una edición anterior o queremos ver qué es lo que ha pasado, se arruinó algo, hubo algún problema. Entonces nosotros podemos irnos a la ficha de colaborar. Siempre eso sin abrir el archivo. Podemos ver el historial, seleccionando el central y darle clic en abrir. En ese momento nos aparece todo el historial. Vean, ¿quién fue el último que sincronizó? Gestor. Pues no dejó ningún comentario de cómo saber qué fue lo que pasó. Ahora, en el último que sí dejó un comentario fue cuando bloqueó las rejillas y niveles. Fue a tal horario, fue en tal horario, fue cierto usuario. Las modificaciones de las fachadas las hice yo a las 9:07. Y por ejemplo, aquí se hicieron varias cosas y yo quiero llegar hasta el modelo de fachada. Todo lo que se hizo acá, colocar puertas, modificarlas, hacer el interior, eso estuvo mal. Entonces yo necesito regresar hacia este modelo. Obviamente eso no es común que pase, pero puede suceder. Entonces cuando sucede eso, lo que hay que darle clic es en restaurar, copia de seguridad. Nos posicionamos sobre la carpeta backup y le damos clic en abrir. Cuando le damos clic en abrir, nos aparece esto. Aquí nosotros podemos examinar y podemos seleccionar cualquiera de ellas. Por ejemplo, dije modelo de fachada, modelado de fachada. Hasta ahí queremos regresar. Si yo le doy en guardar como, me va a crear un nuevo archivo para no eliminar lo que teníamos. Pero como lo que nos interesa es decirle a todo el equipo que vamos a regresar a este estado, entonces probablemente antes ya hicimos un backup de nuestra carpeta completa y la guardamos en otro lugar, y esta que tenemos aquí le vamos a dar clic en regresar. Nos va a dar una advertencia diciendo que si hacemos eso, todas las que estuvieron posterior a la que estamos queriendo regresar van a ser eliminadas. Por lo tanto, tenemos que ser muy seguros de lo que estamos haciendo. Yo en este caso les sugiero que vayan regresando una por una hasta encontrar la que ustedes realmente quieren. Para eso los comentarios son vitales. Comentarios, y si se pudiera llevar un récord, una minuta de lo que ustedes van avanzando cada día, cada persona, es mucho más sencillo. Esto no es para que lo haga cualquier usuario del modelo, del proyecto, sino es para que lo haga el coordinador o el gestor. Normalmente ya es el gestor de el coordinador BIM de cada disciplina, de cada sistema, el encargado, que puede regresar. Entonces aquí vamos a darle que sí, vamos a eliminar estas por el momento
Y como pueden notar, han desaparecido el resto. Voy a cerrar por un momento. Voy a ir a archivo, abrir, voy a crear un nuevo local. Ejemplo central, no sé qué usuario es el que está trabajando aquí. Vamos a ver, crear un nuevo local. Él es gestor. Estoy en la cuenta de gestor, añadir un sello horario. Y vean, ya no hay nada del interior, ¿sí? Como no hay nada del interior, pues tocará empezar a trabajar el interior y todo. Y si nosotros venimos a gestionar, perdón, a colaborar y vemos los subproyectos, tenemos algunos subproyectos, creo que ya los habíamos creado antes, por eso es de que aparecen. Si esto los hubiéramos creado después, también se desaparecen. En fin, pasa todo eso. Entonces, de esa manera nosotros podemos restaurar copias anteriores. Y ya para finalizar, solamente mostrarles que muchas veces yo estoy trabajando un área del edificio o del proyecto y no quiero ver la otra área. Por ejemplo, yo me voy a encargar de las fachadas, de la envolvente. Entonces, solamente para ejemplificar, voy a abrir en otro archivo de estos, voy a abrir un nuevo local. Y él va a ser el propietario del interior, que sería Mario. Mario va a ser el propietario del interior. Vamos a venirnos si se va a ser propietario de interiores. Solo que termine de cargar. Sí. Entonces va a empezar a trabajar el interior. Vamos a hacer de cuenta que tiene algo por acá. Tiene algo por acá. Y va a trabajar todo el interiorismo. Todos los interiores de estas zonas. Pero yo, como el gestor, me quiero encargar de lo que es el exterior, la envolvente. Vamos a cargar lo más reciente, ya voy a tener el interior. Pero como ya el interior es un proyecto algo pesado o simplemente no me interesa verlo, me estorba, no me facilita nada, entonces yo puedo venir y decirle aquí en subproyectos, decirle yo no quiero ver interiores. Entonces donde dice abierto, le vamos a decir que no. Entonces yo no voy a ver ese subproyecto, voy a poder trabajar todo lo que yo necesite, lo que yo requiera. Aquí me dio una notificación de plano de intersección, algo por el estilo. Ah, bueno, las notificaciones que me están dando es de que es de un archivo central. Entonces, bueno, aquí hay un conflicto de plano, aquí sí hay una intersección. Habría que ir revisando. En cualquier momento quiero volver a verlo y simplemente le doy el interior. No, sí, el interior sí lo puede ver. Y aquí estamos. Aquí estaba, miren. Esta era la intersección que nos está dando el problema. Aquí también esa fue la notificación. Yo ya puedo volver a venir y mover y hacer todo lo que necesito. Pero lo importante o lo interesante es de que voy a eficientar mi modelo. Les recuerdo que para proyectos muy pequeños posiblemente solo sea de manera visual. No me interesa ver qué es lo que están haciendo en esa parte. Le puedo dar que no. Pero para proyectos ya muy grandes o más grandes me interesa porque puedo quedarme solo con el sector que yo estoy trabajando. Yo me puedo encargar sin ver lo demás. Eso va a ayudar a que no se cargue el modelo. Otra opción que puedo tener es de que el interior sí lo muestre, que sí esté abierto, pero que no sea visible en todas las vistas. Por lo tanto, cuando yo le dé visibilidad y gráficos, yo voy a tener una pestaña de subproyectos y puedo decir, bueno, interiores en esta vista, solo que voy a pasarme al navegador de proyectos. Vamos a crear dos niveles 1 para que podamos ver las diferencias. En esta vista, en nivel 1, yo sí lo quiero ver. Subproyectos, interiores, quiero que lo muestre. Aquí sí se muestra, pero en mi nivel 1, copia 1, quiero que mis subproyectos no sean visibles. Por lo tanto, si yo los tengo a la par, puedo ver las diferencias. En este sí estoy viendo los subproyectos interiores y en este no. La diferencia fue de que le puse que no sea visible en todas las vistas y la otra diferencia es de que le puse que no esté abierto o que sí esté abierto. Depende de lo que sea. Cuando no está abierto, realmente agiliza mucho el modelo y podemos trabajar de manera más práctica. Obviamente para eso hay que planificar y dejar los subproyectos bien establecidos. Yo creo que con los que les estoy mostrando acá les va a funcionar bastante bien y bueno, ya la experiencia les va a ir diciendo si podemos agregar uno u otro. Y no solamente eso, sino también la naturaleza del proyecto que ustedes estén teniendo. Esto sería a grandes rasgos el trabajo colaborativo con Revit.
De esta manera podemos pues, trabajar varios usuarios al mismo tiempo. Si estamos trabajando por medio de Dropbox, la sugerencia siempre va a ser trabajarlo pues 3 usuarios máximo. Tal vez yo me atrevería a 5 si mucho. Y les puedo decir por experiencia, con 3 no hay ningún problema. La sugerencia sería intentar trabajar el modelo, pues un equipo y otro equipo que trabaje con ese modelo vinculado toda la documentación. Entonces ahí podrían ya tener 5 o 6 personas trabajando fácilmente. Otra cosa que también va a implicar cuántas personas pueden entrar a trabajar va a ser la cantidad de subproyectos que tengan y también la complejidad de los mismos, porque si ustedes ponen 1 o 2 subproyectos para todo, realmente se va a hacer complicado porque los permisos van a estar constantes. O si hacen un subproyecto de muros y otro de ventanerías o de carpinterías, es un problema porque cuando, por ejemplo, este muro es del gestor, pero si yo voy aquí con Mario y yo estoy creando puertas, pero como el muro es del gestor, siempre me va a estar diciendo si necesito, o sea, que necesito solicitar permisos. Entonces, eso nos va a estar atrasando. Entonces, la persona encargada de las fachadas, pues es una, de los interiores es otra, de los acabados o toda la arquitectura interior es una, y de la estructura podría ser otra, el mobiliario fijo otro, los aparatos eléctricos podrían ser otros, el HVAC podría ser otro, y así poderlo ir separando. Aunque yo sí les sugiero que podamos separar por disciplinas, arquitectura y estructuras, podríamos tenerlo en uno, y después todas las instalaciones MEP separados en otro, y si el proyecto es un poco más complejo, podríamos tener arquitectura aparte, estructuras aparte, y todos los sistemas MEP por separado. Entonces con esto estaríamos abordando en términos generales lo que es el tema de subproyectos, bueno, el tema de trabajos colaborativos por medio de subproyectos. Algo que se me olvidó desde un inicio decirles es de que las versiones de Revit tienen que ser exactamente las mismas. Si alguien tiene versiones diferentes, pues ahí sí puede llegar a haber un pequeño problema porque no van a ser compatibles. Entonces todos tienen que tener la misma versión.